¿Cuál es la mejor noticia jamás contada? Qué pregunta, ¿verdad? Estoy seguro de que si preguntase a los hermanos uno por uno, cada uno de vosotros me diríais una noticia. Quizás el comienzo o el final de una de las guerras mundiales, a lo mejor la llegada del hombre a la luna, el descubrimiento de la penicilina o el descubrimiento de la rueda o de la luz. De hecho, a lo largo de la historia, hombres y mujeres han dado hasta su propia vida para contar lo que supuestamente para ellos era la noticia más importante jamás contada. La mejor noticia posible. Por ejemplo, existe el mito de que en el año 490 a.C., un soldado griego llamado Filípedes recorrió la distancia que había entre las ciudades de Atenas y Maratón para anunciar la victoria del ejército griego sobre el ejército persa. Es decir, corrió durante 42 kilómetros para dar, según su perspectiva, la noticia más importante jamás contada. Y al llegar, falleció. Hermanos, hoy, en esta mañana, vamos a dar la noticia más importante. No ha habido, ni hay, ni habrá una noticia más importante que esta. Ningún mensaje es más esencial que el Evangelio de Jesucristo. Y esto, con la ayuda del Señor, es lo que vamos a estudiar a lo largo de estos meses, años, el principio del Evangelio de Jesucristo. Tal como vemos en Marcos 1:1, vamos a estudiar de forma sistemática el Evangelio de Marcos. Y hoy comenzaremos con el pasaje que va desde Marcos, capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 8. Para familiarizarnos con el contexto de este Evangelio, he de señalar que, como su nombre indica, el autor es Marcos. Marcos aparece varias veces a lo largo del libro de los Hechos, donde se le presenta como Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. De hecho, lo podemos ver en Hechos, capítulo 12, versículo 12, y en Hechos, capítulo 15, versículo 37. Marcos, el autor de este Evangelio que fue movido a escritura, era sobrino de Bernabé, y la casa de su madre, que estaba en la ciudad de Jerusalén, servía como lugar de reunión para la iglesia primitiva. Marcos acompañó a Pablo a lo largo de su primer viaje misionero, y según los padres de la iglesia y los estudiosos evangélicos de nuestra época, ubica la fecha de este evangelio en el año 70 después de Cristo, antes de que el templo de Jerusalén fuese destruido. A diferencia del Evangelio de Mateo, que como bien sabéis, se dirigía de manera específica a la audiencia judía, o de Lucas, que fue redactado para un determinado individuo, Marcos se escribe para los creyentes gentiles en la ciudad de Roma. Y como observamos en el primer versículo, lo que el Evangelio de Marcos nos ofrece es la noticia más grandiosa jamás contada, porque se centra en la persona más excelente que ha caminado sobre esta tierra, la historia terrenal de Jesús, la historia del Mesías, la historia de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús. Dice versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Fijaros que la palabra del Señor señala principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta palabra evangelio, es una palabra conocida para nosotros, ¿verdad? Es una palabra común, ya que se ha usado
para designar los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, esta palabra evangelio no tiene la misma connotación para estos escritores bíblicos que emplearon este término. El evangelio, ellos cuando dicen el evangelio, nunca era una referencia a un libro, sino que se estaba refiriendo, y es lo que se refiere aquí, al mensaje de salvación. Este término tenía un significado mucho más específico que en los tiempos antiguos habrían conocido tanto para los gentiles como los judíos. Para un judío, la palabra evangelio era usada para hablar de victoria militar, de triunfo político o de rescate físico. A su vez, dentro del contexto mesiánico, se usaba la palabra evangelio, para señalar la salvación definitiva del pueblo de Dios por medio del rey mesiánico. Es decir, esta palabra evangelio para un judío tiene la connotación de victoria, tiene la connotación de triunfo, de rescate, por lo que para ellos era la mejor noticia posible. De igual manera, el término evangelio tenía un significado especial para los gentiles, puesto que la palabra evangelio se usaba para referirse a las buenas nuevas de un rey que iba o que debía de venir. De hecho, en una transcripción romana del siglo IX a.C., encontramos el término evangelio para describir el nacimiento y el reinado de César Augusto, un gobernante que para los romanos era el libertador divino. Por tanto, los gentiles usaban la palabra evangelio para señalar la llegada, la ascendencia y el triunfo de un emperador. Por tanto, los receptores originales entendieron que lo que Marcos estaba anunciando era la llegada de un monarca poderoso que iba a marcar un nuevo orden de salvación, de paz y bendición. Es decir, lo que Marcos iba a anunciar era la mejor noticia posible, las buenas noticias del Rey Divino. Y como aparece, es solo el principio, no es el final de la historia. La historia de Jesucristo se sigue escribiendo todavía, ya que el Rey, el Mesías, no ha asumido por completo su trono, sino que un día regresará, reinará y será nuestro Rey soberano eterno. Y como dice versículo 1, ¿cuál es el nombre de este Rey? Es Jesucristo. Jesús es el nombre humano del Rey. Jesús es la forma en griego del nombre hebreo Josué. Y como dice el Evangelio de Mateo, significa el Señor es salvación. Además, es Cristo. Esto no es un nombre, sino que es un título. Es la traducción griega de la palabra Mesías, que significaba ungido, dando a entender que era el gobernante venidero del reino de Dios. Y finalmente, en esta presentación de este rey, vemos, como dice, Hijo de Dios. Y esto nos muestra su linaje, nos muestra su derecho a gobernar, nos muestra de que Él es uno con el Padre, que es coeterno e igual al Padre. Jesús, por lo tanto, lo que Marcos está presentando era el Rey mesiánico prometido, ese Salvador eterno, ese Emperador, ese que tanto estaba anhelando. Esta, queridos hermanos, es la mejor noticia posible. Y es aquí donde vamos a estar durante el tiempo que nos lleve a abordar
el Evangelio de Marcos. Y Marcos, tras este título, nos presenta al soberano Salvador, a Cristo, y lo hace desde dos perspectivas. En primer lugar, nos señala la preparación de la llegada de Cristo, y en segundo lugar, la preeminencia de Cristo, que van a ser estos dos puntos, los puntos de nuestro bosquejo. En primer lugar, la preparación de la llegada de Cristo, y en segundo lugar, la preeminencia de Cristo. Comenzamos con nuestro primer punto, que es la preparación de la llegada de Cristo. Vamos a estar en los versículos del 2 al 6. Siempre que un alto mandatario realiza un viaje institucional, con anterioridad manda una delegación para que ultimen todos los detalles de la llegada, ¿verdad? Esta delegación lo que hace es preparar los detalles para cuando venga este alto mandatario. Ve los vuelos, las reuniones, fija la agenda, en qué hotel se va a alojar, a qué actos va a asistir, dónde van a hacer las reuniones, etcétera, etcétera. Con el objetivo de que cuando llegue esta máxima autoridad, todo esté preparado. Es decir, esta delegación marca el terreno para la llegada del máximo mandatario. Y esto es justo lo que continúa haciendo Marcos en estos primeros 6 versículos. Lo que Marcos hace es anunciar la venida de Cristo a través de los profetas y muestra quién es el profeta encargado de anunciar y de preparar la venida de Cristo en obediencia al Padre. Por eso Marcos continúa su narración presentando al precursor del rey, a Juan el Bautista. Fijaros, dice el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Nos quedamos hasta ahí. Marcos está presentando en primer lugar a Juan el Bautista, y lo hace antes de presentar a Jesús. Esto puede parecer chocante, pero recordad que Marcos estaba escribiendo este evangelio para los gentiles, y Marcos lo que quería presentar era a Jesucristo como el Rey divino, y esto era algo esperado en la audiencia del siglo I. Al igual que sucede en la actualidad, los monarcas terrenales en el mundo romano mandaban mensajeros oficiales. Ahora se llaman delegaciones, ¿verdad? Pero esto es lo que estaba presentando Marcos. Está presentando a Juan, que era el encargado de anunciar su llegada y de preparar al pueblo para recibirlos. Y Marcos, en estos versículos, hace referencia a dos profecías del Antiguo Testamento. Por un lado dice, como está escrito en Isaías el profeta, y dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Isaías 43. Y como está escrito también en Malaquías, capítulo 3, versículo 1, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Estas dos profecías anunciaban no la venida de Jesucristo, sino que anunciaban el ministerio del precursor del Mesías. Es decir, estaban anunciando que cuando viniese el Señor Jesucristo iba a estar una persona que iba a ser el precursor. Es decir, la llegada de Cristo a este mundo no fue un plan secundario, no fue una ocurrencia tardía, hermanos, sino que la llegada de Cristo nos demuestra que se estaba cumpliendo el plan perfecto de Dios diseñado desde la eternidad pasada. Y dentro de este plan perfecto diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció, y por eso fue anunciado por los profetas, que iba a ser Juan el Bautista el encargado de preparar el camino para la llegada del Mesías. Y esto es lo que nos muestra este versículo. Y esto es cuando dice: preparad el camino y enderezar sus sendas, es la misión que tenía Juan. Juan no tenía que despejar escombros físicos de forma literal, sino que trató de quitar la incredulidad de los corazones y de la mente de los pecadores. Por eso, versículo 4 dice: predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan anunció la necesidad de arrepentimiento. Juan anunció la necesidad de volverse del pecado a la justicia, de que los pecadores busquen al Salvador. Queridos hermanos, la salvación es del Señor. Jesús es el Salvador y Cristo es el único medio establecido por Dios para que una persona pueda ser salva. Solo en Cristo, hermanos, hay salvación. Dios, hecho hombre, como hemos visto en el versículo 1, Jesucristo, Hijo de Dios, vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Él vino por todos los que estamos aquí, porque todos hemos pecado, excepto Cristo. Él era el perfecto, el que no conoció pecado, pero pagó en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Cristo, por medio de su sangre en la cruz, nos reconcilia con Dios, establece la paz con Dios. Si crees en Jesús, la palabra del Señor te dice y nos dice que te va a dar un nuevo corazón, un corazón que aborrece el pecado y que busca a Dios, un corazón que busca obedecer la palabra de Dios. Y la palabra del Señor también enseña que si no tienes a Cristo, la palabra te dice que no estás reconciliado con Dios. Te dice que eres enemigo de Dios. Pero a pesar de ello, Dios envía a Cristo a ocupar tu lugar en la cruz. Es por ello que toda persona necesita acudir a Cristo, necesita acogerse a los méritos de Cristo. Dice la palabra del Señor que el que viene a mí no le echo fuera. Es necesario arrepentirse, es necesario creer en Jesús como tu Salvador, y Él te va a perdonar, te va a dar su justicia y te va a regalar vida eterna. Y un día, si el Señor Jesucristo no viene anda por su iglesia, un día Él nos llamará y estaremos en su casa por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, ¿verdad? Esta es la oferta de salvación, estas son las buenas noticias. Así es como quiere Dios perdonarnos. Y Juan lo que está anunciando es este mensaje. Y nosotros es el mensaje que debemos de anunciar.
El mundo nunca ha visto un rey como Jesús. El Dios del universo nos brinda perdón, paz y salvación. Su llegada, como hemos visto, se había prometido desde hace mucho tiempo. Lo vemos ya en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y ha sido y fue precedida por un heraldo, por Juan el Bautista, que proclamó su venida. De la misma manera, después de ver esta profecía, Marcos pasa a revelar y pasa a decirnos quién era este precursor. Dice versículo 4, bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Quién es el precursor? Juan. Este nombre es un nombre común en el Israel del siglo I. El significado de Juan es el Señor es misericordioso, y cuando se le conoce como Juan el Bautista, significa Juan el que o quien bautiza. El ministerio de Juan se centró, como hemos visto, en la predicación del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 4. Juan debía de preparar el camino para la venida del Mesías, y para ello las personas debían de abandonar el pecado y debían de recibir el perdón de Dios. El bautismo de Juan era un acto de una sola vez, y distinguiéndose de otros rituales judíos de lavamiento. Sabéis que los judíos, dentro de su ley, tenían diferentes rituales. Por ejemplo, entre las costumbres judías, el paralelismo más cercano era el lavado de una vez que se le hacía a los prosélitos gentiles. ¿Qué decían? Ellos, cuando se lavaban a estos gentiles, decían que rechazaban el paganismo y aceptaban la fe judía. Sin embargo, esto era para los gentiles, pero este llamado de Juan para los judíos era algo radical. ¿Qué significaba? Justo lo que ellos hacían con los gentiles. Esto para un judío significaba que debía de reconocerse como extranjero, que debían de reconocer que no eran más aptos que los gentiles para el reino de Dios. Lo que estaba diciendo cuando decía y predicaba el bautismo del arrepentimiento, lo que Juan estaba señalando para ellos era que no era necesario o que no era válido, que no valía para nada ser descendientes físicos de Abraham, que no valía para nada ser observadores meticulosos de la ley. Le estaba diciendo que no valían de nada las obras, sino que era necesario un cambio interior del corazón, de la mente y de la voluntad del individuo. Como hemos visto, esta palabra arrepentimiento implica volverse del pecado, volverse hacia Dios. El verdadero arrepentimiento implica una transformación, repito, implica una transformación en la naturaleza del individuo. Y es solo por la gracia de Dios que se ve en una conducta cambiada. No podemos ser los mismos, no podemos seguir siendo los mismos que antes de arrepentirnos de nuestro pecado. Lo mismo, hermanos, que no podemos ser los mismos que hace 6 meses. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos y vemos que somos los mismos que hace 6 meses, hay un problema. Hay un problema en tu vida.
porque el creyente de manera continua crece en santidad. Juan bautizaba, y este bautismo marcaba la profesión externa del arrepentimiento interno. Es decir, no por bautizarse estaba generando arrepentimiento, sino que eran bautizados como resultado del arrepentimiento. Además, este acto del bautismo no producía y no produce perdón, pero es un símbolo externo de que mediante la fe y el arrepentimiento los pecadores son misericordiosamente perdonados por Dios. De la misma forma, hermanos, es importante, como estamos viendo, que Juan tenía la misión de preparar la llegada del Mesías. Y por tanto, este bautismo para el arrepentimiento fue el precedente del bautismo cristiano. En este sentido, lo que Juan estaba haciendo era proclamar el mensaje de arrepentimiento para la preparación de la venida del Mesías. Sus mensajes lo que estaban era enfrentando a las personas con su pecado, porque es necesario que alguien sepa su condición pecadora antes de oír las buenas noticias de salvación. En principio debían de ser confrontadas con sus malas noticias y con su propia maldad. Nadie va al médico si está sano. Nadie va a una consulta, ¿verdad?, si no tiene dolor. Cuando tiene dolor, busca la solución. Y esto es lo que está haciendo Juan. Les mostraba su pecado. Y yo me pregunto, ¿cómo son nuestras predicaciones? ¿Cómo es nuestra predicación? ¿Es un mensaje light? ¿Es un mensaje endulcorado? ¿Es un mensaje en el que no se toca el pecado? ¿Es un mensaje en el que no se proclama el arrepentimiento? Del mismo modo, y tras describir la naturaleza del ministerio de Juan, Marcos continúa el versículo 6 describiéndose a sí mismo, y fijaros, dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Esta descripción física de Juan se ajusta a la de un hombre que vivía en el desierto, donde en favor de la durabilidad se pasaban por alto estas modas de ropa, y donde las langostas y la miel silvestre proporcionaba un sustento viable. No obstante, aquí hay más que una descripción del vestuario y de los hábitos alimenticios de Juan. Fijaros, dice versículo 6, estaba vestido de pelo de camello, una prenda peluda confeccionada de pelos de camello, y tenía también un cinto alrededor de sus lomos. Esto, para los receptores originales, habría designado a Juan como profeta, aquel que anunciaba y preparaba la venida de Cristo. Fijaros por un instante cómo el profeta Elías, el gran profeta Elías, usó un atavío, una vestimenta parecida. Vamos a ir por un instante al segundo libro de Reyes, capítulo 1. Versículo 8. Y dice: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Estas semejanzas, hermanos, no son coincidencias. De hecho, en Lucas, capítulo 1, los versículos del 15 al 17, vemos la explicación del ángel Gabriel a Zacarías
al padre de Juan el Bautista, en relación a Juan. Y en Mateo capítulo 11, los versículos del 12 al 14, lo que Jesús hace es reiterar la relación entre Elías y Juan. De la misma forma, vemos como la dieta de Juan incluía que comía langostas, y esto es importante porque la ley mosaica permitía este tipo de alimento, y miel silvestre, que era un alimento que estaba a disposición, tal como vemos en el Antiguo Testamento. Por tanto, esta descripción física de Juan, de su vestimenta, de lo que comía, nos está mostrando cuán impactante debía de ser Juan para quienes lo veían. Juan afirmaba ser el mensajero de Dios, pero su estilo de vida era radicalmente distinto a los líderes religiosos del judaísmo del siglo I. Ellos buscaban el bienestar humano, y las personas, los que los seguían, anhelaban tener esas comodidades. Buscaban el momento, buscaban tener esa comodidad de esos precursores, pero no le importaba la eternidad futura. Por tanto, en primer lugar hemos visto el mensajero, y en segundo lugar, y es el segundo punto de nuestro bosquejo, vamos a ver la preeminencia del Mesías. La preeminencia del Mesías. Fijaros versículos 7 y 8. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. El resumen del ministerio de Juan se expresa en estos dos versículos. Este es el resumen. Todo su propósito cuando predicaba era hacer que sus oyentes miraran hacia el que venía tras él. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros en este siglo XXI? ¿Cómo podemos aplicarlo? Fijaros, Juan anunciaba a Cristo, y muchas iglesias en nuestro tiempo desgraciadamente dejan de predicar el Evangelio, dejan de predicar a Cristo. Cristo es sustituido por el hombre, Cristo es sustituido por los problemas del hombre. Como hemos visto anteriormente, no predican sobre el pecado del hombre para no hacer sentir mal al oyente. Predican sobre sentimientos, sobre emociones, predicaciones que pueden ser atractivas a nuestra naturaleza pecadora, pero hermanos, predicaciones que no salvan, que no anuncian a Cristo, que no llaman al arrepentimiento. En definitiva, no son predicación. El ministerio de Juan no precedía simplemente a algún rey o a algún monarca. Al contrario, el ministerio de Juan señalaba al Rey Divino, cuya venida fue anunciada por los profetas desde el Antiguo Testamento. Y este rey, era más poderoso que él mismo. Este Mesías sería más grande que en todo aspecto, por lo que Juan, como vemos en el versículo 7, ni siquiera consideró de ser digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta expresión? El desatar las sandalias del amo y cuidar de limpiarle los pies era una tarea. Esta tarea era realizada por el más bajo de los esclavos. Por lo cual Juan nos dice que no se consideraba digno de ser el esclavo más bajo del Rey tan infinitamente exaltado. Y de la misma forma,
en el versículo 8, Juan nos muestra la diferencia inmensa entre sus dos ministerios. Dice: yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Jesús es el único que puede transformar, es el único que puede limpiar a una persona por dentro. El ser bautizado por el Espíritu Santo se está refiriendo a la obra regeneradora de salvación que ocurre en el momento de la salvación. Es el nuevo nacimiento, es el morir al pecado, el vivir para Cristo. Es la gracia de Dios que nos salva. El mensaje de Juan resume el núcleo del Evangelio. El Evangelio, estas buenas noticias de un rey que está trayendo un nuevo reino. Esta es la mejor noticia posible. La venida del rey. Este rey que es el Mesías, es Dios mismo. Su reino es de perdón, de bendición y salvación, y es recibido en la gracia de Dios por aquellos que se arrepienten. Vamos a estudiar a lo largo de este tiempo el Evangelio de Marcos, pero hoy es día de salvación. Hoy es tiempo de salvación. Arrepiéntete, cree en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Vamos a dar gracias a Dios. Sí, Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por